Tenía 7 meses de embarazo cuando le dijeron que el granero era todo lo que le quedaba. No era una oferta, era un castigo. El hombre que le robó las tierras a su marido muerto señaló ese montón de madera podrida y dijo: ¿es esto o el camino? El techo tenía un agujero del tamaño de una mesa. Las paredes dejaban entrar el viento como si no existieran. El piso era tierra suelta con olor a animal muerto. Y ella entró, sola, con un costal de ropa y una criatura dentro del vientre. Todo el pueblo se rió. Dijeron que estaba viviendo como animal, que la criatura ni siquiera era de su marido, que ella se merecía cada pedazo de esa miseria. Pero lo que nadie sabía es que ese granero escondía algo debajo del piso, algo que su marido muerto había encontrado y nunca le contó a nadie. Y cuando la viuda descubrió lo que era, todo cambió. ¿Tú crees que una mujer embarazada y sola puede ganar cuando todo el mundo quiere verla en el suelo? Responde en los comentarios y quédate hasta el final porque esta historia va a dejarte sin palabras. Ahora déjame contarte cómo empezó todo. Aurelio Herrera murió un jueves por la tarde con los ojos abiertos y las manos apretando las sábanas como si estuviera agarrándose de algo que se le estaba escapando. Catalina estaba sentada al borde de la cama, sosteniendo un trapo húmedo contra su frente, cuando sintió que las manos dejaban de apretar. No fue un momento dramático. No hubo últimas palabras ni despedidas, ni nada que se pareciera a las muertes que cuentan en las historias. Fue un aflojamiento, un soltar, como cuando alguien suelta una cuerda que estuvo jalando durante mucho tiempo y los dedos se abren solos, no por decisión, sino por agotamiento. Aurelio tenía 30 años y una fiebre que el boticario no supo nombrar y que entró por la puerta un lunes como entra un extraño que nadie invitó y que para el jueves ya se había quedado con todo. Catalina Herrera tenía 27 años el día que enterró a su esposo. 27 años y 7 meses de embarazo y una parcela de 4 hectáreas que producía maíz y frijol suficiente para vivir y una deuda que Aurelio había contraído con don Severiano Montiel y que ahora, con Aurelio debajo de la tierra, era una deuda que no tenía quien la pagara. Catalina tenía el pelo castaño rojizo que recogía en una trenza larga que le caía por la espalda. Los ojos verdes claros de su madre, que había sido del norte, la piel clara con pecas en los pómulos que el sol de Chihuahua no había logrado borrar. Y esa clase de belleza que en los pueblos pequeños es más una maldición que una bendición, porque atrae la atención de los hombres que tienen poder y la envidia de las mujeres que no tienen nada, excepto la capacidad de destruir con la boca lo que no pueden destruir con las manos. El pueblo se llamaba San Jacinto del Llano y estaba en una planicie de Chihuahua donde el viento soplaba con la constancia de algo que no tiene prisa, pero que no se detiene. Era un pueblo de 300 personas organizadas alrededor de una plaza de tierra, con una iglesia de adobe, una tienda de abarrotes, una cantina con puertas de vaivén y la certeza colectiva de que las cosas siempre habían sido así y que intentar cambiarlas era una forma de locura que el desierto, tarde o temprano, se encargaba de curar. Los hombres trabajaban la tierra. Las mujeres trabajaban la casa. Los niños crecían para convertirse en los hombres y las mujeres que repetirían exactamente lo mismo. Y los que no encajaban en ese molde, los que se atrevían a ser diferentes, a querer más, a cuestionar el orden, esos eran expulsados no con violencia, sino con algo más eficiente, con indiferencia. Don Severiano Montiel era el hombre más rico de San Jacinto, que no era decir mucho en términos absolutos, pero que era decir todo en términos relativos. Tenía 600 hectáreas de tierra, 40 cabezas de ganado, una casa de piedra con techo de teja, que era la única casa del pueblo que no era de adobe, y un bigote grueso que se encerraba en las puntas como 2 signos de interrogación invertidos, como si su propia cara estuviera preguntándose constantemente cuánto más podía tomar. Tenía 54 años, las manos suaves de quien no ha tocado una pala en décadas, y los ojos pequeños y juntos de un hombre que calcula todo,
el precio de la tierra, el peso de una cosecha, el valor exacto de la desesperación ajena. Don Severiano llegó a la parcela de Aurelio 15 días después del entierro. No fue a dar el pésame, fue a cobrar. Llegó en su caballo negro, un caballo que costaba más que la casa de cualquier peón del pueblo, y se bajó con la lentitud de un hombre que sabe que nadie lo va a apurar porque el tiempo de los ricos es diferente al tiempo de los pobres. El tiempo de los ricos espera, el tiempo de los pobres se acaba. Catalina estaba en la cocina preparando un atole de maíz cuando escuchó los cascos del caballo en el patio. Salió a la puerta y lo vio parado junto al pozo, con las riendas en la mano, y el sombrero de fieltro ladeado con esa inclinación que los hombres poderosos le dan a los sombreros para que la sombra les caiga sobre un solo ojo, dejando el otro visible, calculador, midiendo. «Señora Herrera», dijo don Severiano con la voz de quien está cumpliendo un trámite necesario, «lamento mucho lo de Aurelio. Era un buen hombre, un buen trabajador». Hizo una pausa que no era de respeto sino de cálculo. «Pero tenemos un asunto pendiente». Catalina sabía cuál era el asunto. Aurelio le había contado de la deuda, 800 pesos que había pedido prestados hacía 2 años para comprar semilla y herramienta. Había pagado 300, faltaban 500. 500 pesos que Aurelio pensaba pagar con la cosecha de ese año. La cosecha que estaba a 3 semanas de levantarse cuando la fiebre lo tumbó, y que ahora se estaba secando en la milpa porque no había quien la cortara. 500 pesos, dijo don Severiano. O la parcela. Usted decide. Catalina no tenía 500 pesos, no tenía 50, no tenía 5. Lo que tenía era una casa de adobe donde había vivido 6 años, una milpa que se estaba muriendo, 2 gallinas, un costal de maíz y una criatura que le pateaba las costillas por dentro como si estuviera tratando de decirle algo que ella todavía no podía escuchar. «No tengo ese dinero», dijo Catalina. «Lo sé», dijo don Severiano, y en esas 2 palabras, «lo sé», estaba contenida toda la estructura del poder en un pueblo como San Jacinto. El poderoso no pregunta lo que no sabe, pregunta lo que ya sabe para que el otro lo diga en voz alta y la humillación se complete. Don Severiano se quedó con la parcela. La tomó con un documento que el juez de paz del pueblo, Onésimo Parra, un hombre delgado con lentes de alambre, que hacía lo que don Severiano le decía porque la alternativa era no ser juez de paz, y en un pueblo donde ser juez de paz era el único empleo que pagaba algo, la alternativa no era una opción. El documento decía que Catalina Herrera cedía voluntariamente la parcela de 4 hectáreas a don Severiano Montiel como pago total de la deuda contraída por su difunto esposo Aurelio Herrera. Catalina lo firmó con una X, porque no sabía escribir su nombre. No porque no fuera inteligente, sino porque la inteligencia y la alfabetización son 2 cosas diferentes, y en un pueblo como San Jacinto, la primera era inútil sin la segunda, y la segunda era inalcanzable sin dinero. Lo que el documento no incluía era el granero. El granero estaba en un pedazo de terreno que técnicamente no era parte de la parcela de Aurelio, sino del terreno comunal que colindaba con ella, un terreno que nadie había reclamado porque el granero estaba tan deteriorado que reclamarlo habría sido como reclamar la propiedad de un problema. Don Severiano lo sabía, lo dejó fuera del documento a propósito, no por generosidad. Don Severiano no tenía generosidad, tenía cálculos, sino porque ofrecer el granero a Catalina era la forma más barata de sacarla de la casa sin que pudiera decir que la habían echado a la calle. Le estaba dando un techo podrido, roto, inhabitable, pero un techo. Y eso, en la aritmética de la crueldad disfrazada de compasión, era suficiente para que don Severiano durmiera tranquilo y para que el pueblo lo considerara un hombre razonable. «Le dejo el granero», dijo don Severiano parado en la puerta de la casa que ya era suya. «Puede quedarse ahí el tiempo que quiera, no le voy a cobrar nada». Catalina lo miró con esos ojos verdes que en ese momento no expresaban nada, ni rabia, ni tristeza, ni miedo, sino una especie de registro frío, como si estuviera fotografiando la cara de don Severiano, su postura, su bigote encerado,
su caballo negro, su documento con su X al pie, y guardando toda esa información en un lugar que no era la memoria emocional, sino algo más práctico, más durable, más peligroso. «Está bien», dijo Catalina. Se fue ese mismo día. Empacó lo que podía cargar: 2 cobijas, un costal con ropa, el jarro de barro donde guardaba el agua, la imagen de la Virgen de los Dolores que su madre le había dado el día de su boda, envuelto en un paño bordado, y el cuchillo de cocina de Aurelio, un cuchillo de hoja ancha con mango de hueso que Aurelio afilaba cada domingo contra una piedra lisa del río con un movimiento rítmico que Catalina podía escuchar desde la cocina y que se había convertido en el sonido de los domingos, el sonido de la normalidad, el sonido de un mundo que ya no existía. Caminó los 200 metros del patio trasero de la casa al granero, con la barriga por delante y el costal al hombro y la espalda recta, porque sabía, con esa sabiduría corporal que tienen las mujeres, que han sido humilladas frente a un público, que Clotilde Montiel estaba mirando desde la ventana de la casa de don Severiano y que cada paso que diera iba a ser medido, evaluado y comentado en la tienda esa misma tarde. El granero era exactamente lo que parecía, un lugar donde nadie debería vivir. Tenía 4 metros de ancho por 6 de largo. El techo era de tablas de madera con un boquete en la esquina noroeste por donde entraba un rectángulo de cielo que cambiaba de color con las horas: azul al mediodía, naranja al atardecer, negro en la noche. Las paredes eran de tablas de pino, que el tiempo y la humedad habían convertido en una colección de grietas por donde el viento entraba silbando con tonos diferentes, dependiendo de la dirección y la fuerza, como si el granero fuera una armónica rota que el desierto tocaba sin parar. El piso era tierra apisonada cubierta de paja vieja que olía a ratón y a grano podrido, y a ese olor particular de los lugares que han sido abandonados durante tanto tiempo que el abandono mismo ha desarrollado su propio aroma. Catalina dejó el costal en el suelo, se sentó en una piedra que estaba en la esquina, la única piedra, como si alguien la hubiera puesto ahí a propósito, para que algún día alguien se sentara a contemplar la magnitud de su situación, y se quedó mirando el interior del granero con la atención detallada de alguien que está evaluando no lo que ve, sino lo que puede hacer con lo que ve. No lloró. Las lágrimas son un lujo que requiere energía, y Catalina necesitaba toda su energía para lo que venía después. Lo que vino después fueron 9 días. 9 días que transformaron un granero inhabitable en algo que no era exactamente una casa, pero que tampoco era exactamente un granero. Era un lugar donde una mujer embarazada podía dormir sin que el viento la despertara cada hora y sin que la lluvia la mojara y sin que los animales entraran por los huecos que antes eran más grandes que las paredes sólidas. El primer día, Catalina tapó el boquete del techo. Usó tablas que arrancó de una cerca vieja que estaba caída a 100 metros del granero, una cerca que dividía el terreno comunal del potrero de don Severiano y que nadie mantenía porque nadie usaba. Arrancó las tablas con las manos y con el cuchillo de Aurelio, haciendo palanca en los clavos oxidados que cedían con un quejido metálico que sonaba como una protesta. Subió al techo. Con 7 meses de embarazo subió al techo, usando una escalera improvisada hecha con troncos de mezquite atados con tiras de cuero que cortó del arnés viejo de un burro que encontró tirado detrás del granero. Colocó las tablas sobre el boquete, las aseguró con piedras encima y el rectángulo de cielo desapareció. Ahora el granero tenía un techo completo por primera vez en años. No era un techo bonito, no era un techo recto, pero era un techo que detenía la lluvia y el sol y el viento, y eso era todo lo que necesitaba hacer. El segundo y tercer día tapó los huecos de las paredes, mezcló barro con paja seca y agua del pozo que estaba a 50 metros del granero, un pozo que técnicamente era de don Severiano, pero que don Severiano no había prohibido usar porque prohibir el agua a una viuda embarazada habría cruzado incluso la línea que un hombre como él se había trazado. Catalina amasaba el barro con los pies descalzos, parada en un hoyo que cavó al lado del granero, pisando la mezcla durante horas hasta que tenía la consistencia correcta. Ni muy líquida ni muy espesa, el punto exacto que su abuela le había enseñado cuando era niña,
y que su cuerpo recordaba aunque su mente hubiera olvidado los detalles. Aplicaba el barro con las manos, rellenando cada grieta, cada hueco, cada espacio por donde el viento entraba, y el granero iba perdiendo sus silbidos uno por uno, hasta que el silencio interior se volvió tan completo que Catalina podía escuchar su propia respiración y los latidos de la criatura dentro de ella. El cuarto día construyó la puerta. 3 tablas unidas con travesaños y un pedazo de cuero grueso como bisagra. La puerta no cerraba perfectamente. Tenía 1 centímetro de espacio abajo y medio centímetro a la derecha, pero cerraba. Y cerrar una puerta, cuando una ha vivido en un lugar sin puerta durante 4 días, es un acto que tiene un peso que va más allá de lo funcional. Cerrar una puerta es decir, esto es mío, esto tiene una dentro y una fuera, y yo decido quién entra. El 5.º día hizo una cama, no una cama con patas y colchón y cabecera, sino una cama que era un rectángulo de paja fresca, paja que cortó con el cuchillo de la milpa abandonada que ya nadie iba a cosechar, cubierto con las 2 cobijas y elevado del suelo por una base de ramas de mezquite entretejidas que mantenía la paja separada de la tierra húmeda. Era una cama que ninguna persona con opciones habría llamado cama, pero para Catalina era la primera superficie horizontal que no era el suelo donde su cuerpo podía descansar sin que la humedad le entrara por la espalda. El 6.º día construyó un fogón, 4 piedras grandes formando un cuadrado, con una abertura para el aire, tierra compactada alrededor para evitar que el fuego se extendiera, y un techo de barro sobre el fogón pegado a la pared, para que el humo saliera por una grieta que dejó a propósito en la parte alta de la pared norte. Cocinó su primera comida en el granero esa noche. Tortillas de maíz con sal, que hizo con la masa del poco maíz que le quedaba, asadas sobre un comal de barro que encontró roto en el suelo del granero y que reparó con la misma mezcla de barro y resina con que selló las paredes. El 7.º día descansó, no por fe ni por tradición, sino porque el cuerpo le dolía en lugares que no sabía que existían, y la criatura le pateaba con una insistencia que parecía decirle que ella también necesitaba un día sin movimiento. Catalina se acostó en la cama de paja, se cubrió con la cobija y miró el techo que había reparado con sus manos. Cada tabla, cada piedra que la sostenía, cada mancha de barro que sellaba los espacios entre las tablas, era evidencia de algo que el pueblo no creía posible, que una mujer sola y embarazada podía convertir una ruina en un refugio. El 8.º y 9.º día los dedicó al exterior. Limpió el perímetro del granero quitando la maleza seca que era un riesgo de incendio. Cavó una letrina a 20 metros de distancia, detrás de un matorral de gobernadora que le daba privacidad. Construyó un gallinero improvisado con piedras y ramas para las 2 gallinas que había traído de la casa y que eran su única fuente de proteína. Y marcó el terreno alrededor del granero con piedras alineadas, formando un rectángulo de 20 metros por 15. No porque la ley reconociera ese perímetro como suyo, sino porque los seres humanos necesitan bordes, necesitan saber dónde termina lo suyo y dónde empieza lo de los demás. Y Catalina necesitaba bordes más que nadie. La noticia de lo que Catalina estaba haciendo en el granero llegó al pueblo con la lentitud de las noticias que nadie quiere admitir que le interesan. Primero fueron los niños, que pasaban por el camino y veían a la viuda embarazada subida en el techo cargando tablas, y corrían al pueblo a contarlo como quien cuenta algo increíble. Después fueron las mujeres, que pasaban de casualidad por el camino del granero y regresaban a la tienda de Hilario con informes detallados de cada mejora que Catalina había hecho. Y finalmente fue Clotilde Montiel, que mandó a su criada a espiar y que recibió el informe con la misma expresión con que recibía las malas noticias. Una sonrisa que no era sonrisa, sino la versión socialmente aceptable de la rabia. «Miren nada más», dijo Clotilde en la tienda de Hilario un martes por la mañana, rodeada de las 3 mujeres que constituían su audiencia habitual. La viuda se cree constructora, tapó los hoyos con lodo como los indios, hizo una puerta con tablas de la cerca de mi esposo, y ahora dice que ese terreno es de ella. Clotilde no dijo que Catalina había dicho eso. Catalina no había dicho nada a nadie. Pero en los pueblos pequeños no hace falta decir algo
para que la gente diga que lo dijiste. Hilario Cárdenas escuchaba desde detrás del mostrador con la expresión neutra de los hombres que venden cosas y que saben que tomar partido por cualquiera de los dos bandos es malo para el negocio. Hilario tenía 48 años, un bigote fino que se peinaba con cera de abeja y la habilidad de estar de acuerdo con todo el mundo sin estar de acuerdo con nadie, que es la habilidad fundamental de los tenderos en los pueblos donde el tendero es también el banco, el correo, el periódico, y el confesionario laico donde la gente deposita sus secretos junto con sus monedas. Lo que Hilario no dijo, lo que Hilario nunca decía en voz alta, era que admiraba a Catalina. No la admiraba de la forma en que los hombres admiran a las mujeres bonitas, aunque Catalina fuera bonita. La admiraba de la forma en que un hombre que ha pasado toda su vida detrás de un mostrador vendiendo cosas que otros producen, admira a alguien que produce algo de la nada. Catalina había tomado un granero que no servía para nada y lo había convertido en un lugar donde se podía vivir. Hilario en toda su vida nunca había tomado algo que no sirviera para nada y lo había convertido en algo. Siempre había comprado lo que ya existía y lo había vendido más caro. La diferencia entre él y Catalina era la diferencia entre un comerciante y un creador. Y Hilario lo sabía y eso lo incomodaba de una manera que no podía explicar ni a sí mismo. Las semanas pasaron. La barriga de Catalina crecía. El granero se sostenía. Las gallinas ponían huevos. Y el pueblo seguía riéndose. No a carcajadas, sino con esa risa intermitente, constante, que no es risa sino recordatorio. Recordatorio de que Catalina estaba abajo y ellos estaban arriba. Recordatorio de que vivir en un granero era vivir como animal. Recordatorio de que una mujer sola y embarazada, sin hombre y sin tierra, no era una persona, sino un problema que tarde o temprano se resolvería solo. Pero Catalina no estaba pensando en el pueblo. Catalina estaba pensando en el piso del granero. Desde la primera noche que durmió ahí había notado algo. Un sonido que venía de abajo, del suelo, un sonido que no era animal, ni viento, ni agua, sino algo diferente. Un crujido seco, irregular, como si la tierra debajo del piso estuviera acomodándose, moviéndose, reajustándose. El sonido venía de la esquina suroeste, la esquina donde la tierra era más oscura y más suelta que en el resto del granero, la esquina donde las ratas habían cavado agujeros más profundos que en cualquier otra parte, como si supieran que ahí abajo había algo que merecía ser explorado. Catalina recordó algo que Aurelio le había dicho una noche, 3 meses antes de morir, mientras estaban acostados en la cama de la casa, que ya no era suya. Lo dijo en esa voz que usaba cuando estaba pensando en voz alta. Esa voz que no esperaba respuesta, sino que simplemente necesitaba que las palabras salieran para dejar espacio a más pensamientos. Este lugar vale más de lo que todos creen, Cata. Un día vas a entender. Catalina le había preguntado qué quería decir. Aurelio le había besado la frente y le había dicho, cuando sea el momento. Y después se había dormido. Y 3 meses después estaba muerto. Y el momento no había llegado. O tal vez sí había llegado, pero en una forma que ninguno de los dos había imaginado. Una noche de diciembre, cuando el viento soplaba tan fuerte que las tablas del techo reparado crujían como si estuvieran conversando entre ellas, Catalina se levantó de la cama, encendió una vela y caminó a la esquina suroeste. Se arrodilló, con la dificultad que implica arrodillarse con 7 meses y medio de embarazo, y empezó a cavar con las manos. La tierra estaba suelta, como si alguien la hubiera cavado antes y la hubiera vuelto a llenar sin compactarla. Cavó 10 centímetros, 20, 30. A los 40 centímetros, sus dedos tocaron algo que no era tierra. Era madera, una tabla enterrada horizontalmente a 40 centímetros de profundidad, cubierta de tierra pero intacta, como si alguien la hubiera puesto ahí a propósito para cubrir algo que estaba debajo. Catalina limpió la tabla con las manos. Era del tamaño de una tapa de caja, unos 60 centímetros por 40. Tenía un agujero en el centro, como el de una trampilla, por donde se podía meter un dedo para levantarla. Catalina metió el dedo, jaló,
y la tabla se levantó con un sonido húmedo de succión, como si la tierra no quisiera soltar lo que llevaba años protegiendo. Debajo de la tabla había un hoyo cavado con herramientas. Las paredes eran rectas, el fondo era plano, el trabajo era deliberado, no accidental. El hoyo tenía unos 60 centímetros de profundidad, y en el fondo había algo envuelto en un pedazo de lona encerada. Catalina sacó el bulto con las 2 manos. Pesaba. No mucho, tal vez 3 kilos, pero pesaba más de lo que su tamaño sugería. Puso el bulto en el piso del granero, acercó la vela y desdobló la lona con dedos que temblaban no de frío, sino de algo que no tenía nombre, algo entre el miedo y la anticipación que ocupa el mismo espacio en el cuerpo. Dentro de la lona había 2 cosas. La primera era un cuaderno de pasta dura con tapas de cuero marrón. La segunda era una bolsa de tela amarrada con un cordón, pesada, del tamaño de un puño cerrado. Catalina abrió la bolsa primero. Adentro había piedras, no piedras normales, piedras oscuras, pesadas, con vetas que brillaban a la luz de la vela con un destello que oscilaba entre el plateado y el dorado. Catalina no sabía qué eran esas piedras, pero sabía que Aurelio las había escondido debajo del piso del granero por una razón, y que esa razón tenía que ver con la frase que le había dicho aquella noche: «Este lugar vale más de lo que todos creen». Abrió el cuaderno. La letra era de Aurelio. Esa letra grande, redonda, de hombre que aprendió a escribir tarde y que formaba cada letra como si estuviera dibujándola en lugar de escribiéndola. El cuaderno estaba lleno. Páginas y páginas de anotaciones, dibujos, mapas rudimentarios del terreno alrededor del granero, con marcas y flechas y números. Y en la primera página, en letras más grandes que las demás, una frase que Catalina leyó 3 veces porque necesitaba que las palabras entraran no solo por los ojos, sino por todo el cuerpo. La veta corre de norte a sur debajo del granero. Plata. Ley alta. No se lo dije a nadie. Si me pasa algo, esto es de Catalina. Catalina cerró el cuaderno. Lo apretó contra su pecho. Se quedó sentada en el piso del granero con la vela a su lado y la bolsa de piedras en el regazo, y la criatura pateándole las costillas y las lágrimas corriendo por su cara, no de tristeza, sino de algo que la tristeza no puede contener. Una mezcla de gratitud y rabia y amor y soledad, que no tiene nombre en ningún idioma, porque ningún idioma fue diseñado para nombrar lo que siente una mujer embarazada que descubre que su marido muerto le dejó un tesoro debajo del piso de un granero que todo el mundo considera una basura. No durmió esa noche. Se quedó sentada leyendo el cuaderno de Aurelio página por página, descifrando su letra, entendiendo poco a poco lo que él había descubierto y lo que había hecho con ese descubrimiento. Aurelio había encontrado la veta de plata 1 año y medio antes, mientras cavaba un pozo de agua detrás del granero. Había golpeado la roca con la pala a 1,5 metros de profundidad, y la pala había rebotado con un sonido diferente, un sonido metálico, agudo, que no era el sonido de la tierra ni de la piedra caliza normal. Había sacado un pedazo de roca y lo había examinado y había visto las vetas oscuras que brillaban. No sabía qué era. No tenía educación en minerales, pero sabía que no era normal. Había llevado un pedazo de la roca a la ciudad de Chihuahua en su siguiente viaje para vender la cosecha. Había buscado a un ensayador, un hombre que se dedicaba a analizar muestras de mineral, y le había pagado con un costal de maíz porque no tenía dinero para pagar con dinero. El ensayador le había dicho que la roca contenía sulfuro de plata de alta concentración. Le había dicho que si la veta era tan extensa como la muestra sugería, el terreno donde estaba podía valer más que toda la tierra de cultivo del municipio junto. Le había dicho que necesitaba un registro de minas, un abogado y protección. Aurelio no tenía nada de eso. Lo que tenía era una deuda con don Severiano, una esposa embarazada, y el miedo racional de que si alguien se enteraba de la plata, ese alguien sería don Severiano, y que don Severiano encontraría la forma de quedarse con todo. Con la plata, con el terreno, con el granero, y probablemente con Catalina también, porque en pueblos como San Jacinto,
Las mujeres bonitas de los deudores a veces terminaban formando parte del pago. Así que Aurelio hizo lo que hacen los hombres pobres que encuentran algo valioso en un mundo que está diseñado para quitarles todo. Lo escondió. Extrajo muestras durante meses, siempre de noche, siempre solo, cavando debajo del granero cuando Catalina dormía en la casa. Guardó las muestras en la bolsa. Documentó todo en el cuaderno: la dirección de la veta, la profundidad, la extensión estimada, los resultados del ensayador. E hizo un mapa del terreno alrededor del granero que mostraba con líneas punteadas por donde corría la veta debajo de la tierra, y que mostraba algo que don Severiano no sabía y que el documento del juez de paz no incluía. La veta no estaba debajo de la parcela de Aurelio. La veta estaba debajo del terreno comunal, debajo del granero, debajo del único pedazo de tierra que don Severiano no se había molestado en tomar porque no creía que valiera nada. Catalina cerró el cuaderno al amanecer. Se lavó la cara con agua del jarro, se puso el rebozo sobre los hombros y empezó a planear. No un plan grande, ni sofisticado, ni nada que requiriera recursos que no tenía. Un plan simple: ir a la ciudad, confirmar lo que Aurelio había descubierto, registrar el terreno a su nombre y después, solo después, decidir qué hacer con un secreto que podía cambiar su vida o destruirla dependiendo de quién se enterara primero. Pero antes de poder ejecutar el plan, tenía que resolver un problema más urgente. Estaba a punto de dar a luz. El parto llegó una noche de enero, 3 semanas después de que encontró el cuaderno. Llegó como llegan los partos, en los lugares donde no hay hospitales ni médicos, ni nadie que sepa exactamente qué hacer, excepto las mujeres que ya pasaron por lo mismo, con dolor, con miedo, con la certeza animal de que el cuerpo sabe lo que hace, aunque la mente no lo entienda. Catalina estaba sola. Braulia Soto, la partera, se había negado a venir sin pago adelantado, y Catalina no tenía con qué pagarle. Ninguna mujer del pueblo se ofreció a ayudar, porque ayudar a Catalina era ponerse en contra de Clotilde, y ponerse en contra de Clotilde era ponerse en contra de don Severiano, y ponerse en contra de don Severiano era ponerse en contra de la única fuente de empleo, crédito y protección que existía en San Jacinto del Llano. Ninguna excepto una. Macedonio Quirós no era mujer. Era un hombre de 73 años, que vivía solo en una cabaña al otro lado del arroyo, que tenía una pierna más corta que la otra por un accidente con un caballo 40 años atrás, y que el pueblo consideraba medio loco porque hablaba con las plantas y les ponía nombres. Macedonio pasó por el granero esa noche, de camino a su cabaña, y escuchó los quejidos. Se detuvo, escuchó, tocó la puerta que Catalina había construido con 3 tablas. «Señora, ¿está usted bien?» Catalina no estaba bien. Estaba acostada en la cama de paja con las contracciones llegando cada 3 minutos y el miedo llegando cada segundo. Macedonio entró, miró la situación y sin decir nada fue a su cabaña y regresó con agua caliente, trapos limpios y un conocimiento de partos que había adquirido no por estudio, sino por necesidad. Había ayudado a parir a más de 20 cabras y 3 vacas, y la mecánica básica, según él, era la misma en todas las criaturas que Dios ponía en la tierra. El niño nació a las 4 de la mañana. Era un varón, pequeño pero sano, con los pulmones fuertes que demostraban gritando con una potencia que parecía desproporcionada para un cuerpo tan chiquito. Macedonio cortó el cordón con el cuchillo de Aurelio, que Catalina le indicó que estaba debajo de la almohada, y envolvió al niño en uno de los trapos limpios y se lo puso en el pecho a Catalina con la delicadeza de un hombre que ha cargado más crías que personas. «¿Cómo se va a llamar?», preguntó Macedonio. «Aurelio», dijo Catalina, «como su padre». Macedonio asintió como si esa fuera la única respuesta posible. Limpió el granero, lavó los trapos, dejó una olla de caldo de pollo que había preparado en su cabaña con una de sus propias gallinas y se fue antes del amanecer, sin pedir nada a cambio. En la puerta se detuvo y le dijo a Catalina: «Señora, el pueblo va a hablar. Deje que hablen. Los que hablan no hacen, y los que hacen no necesitan hablar». Catalina se quedó sola con su hijo. Lo miró durante horas.
Tenía los ojos de Aurelio, cafés oscuros, redondos, con esa expresión de quien acaba de llegar a un lugar nuevo y está tratando de decidir si le gusta o no. Tenía las manos pequeñas y cerradas en puños, como si hubiera nacido listo para pelear. Y tenía la nariz de Catalina respingada, con esa curvatura ligera que su madre decía que venía de los abuelos del norte. «Vas a tener una casa, Aurelito», le dijo Catalina en voz baja, con los labios contra la frente del bebé. «No este granero, una casa de verdad, te lo prometo». La recuperación tomó 2 semanas, 2 semanas en las que Catalina no salió del granero, excepto para ir al pozo y al gallinero. Macedonio pasaba cada 2 días con comida, caldo, tortillas, frijoles, que dejaba en la puerta sin tocar y se iba. Catalina lo escuchaba acercarse por el sonido de su paso desigual. Un paso largo y uno corto, un paso largo y uno corto, y ese sonido se convirtió en el sonido de la única bondad que existía en su mundo. A las 3 semanas del parto, Catalina estaba de pie otra vez, y lo primero que hizo fue ir a la ciudad. Dejó a Aurelito con Macedonio, la primera y última vez que le confió su hijo a alguien, y caminó 8 kilómetros hasta la estación del tren que la llevaría a la ciudad de Chihuahua. Llevaba el cuaderno de Aurelio debajo del rebozo, las muestras de roca en una bolsa cosida al interior de la falda, y 200 gramos de determinación concentrada que pesaban más que todo lo demás junto. En Chihuahua encontró al ensayador que Aurelio había visitado. Se llamaba Próspero Salcido y tenía un despacho pequeño en la calle de la mina, un cuarto con olor a ácido y a metal, con estantes llenos de frascos y balanzas y herramientas que Catalina no podía nombrar. Próspero la reconoció por el parecido. «Usted es la esposa de Herrera, el muchacho de las muestras». Catalina le dijo que Aurelio había muerto. Próspero bajó los ojos un segundo que fue su forma de dar el pésame, y después los levantó y le preguntó qué necesitaba. Catalina le mostró el cuaderno. Le mostró las muestras nuevas que había sacado del hoyo debajo del granero. Próspero analizó las muestras con la meticulosidad de un hombre que lleva 30 años haciendo lo mismo y que sabe que un error en una cifra puede cambiar el destino de una persona. Tardó 4 horas. Cuando terminó, se quitó los lentes, los limpió con el borde de su bata y le dijo a Catalina lo que Aurelio ya había escrito en el cuaderno, pero que necesitaba confirmación profesional. «Señora, su marido tenía razón. La concentración es alta. Si la beta es tan extensa como él calculó en estos dibujos, usted está sentada sobre algo que vale más que todo San Jacinto del Llano junto». «¿Qué necesito hacer?», preguntó Catalina. «Necesita registrar una concesión de exploración ante la Autoridad Minera Federal. Necesita un abogado. Y necesita que nadie en su pueblo se entere hasta que el registro esté hecho, porque si se enteran, se lo van a quitar». «¿Cuánto cuesta el registro?». «30 pesos. El abogado, no sé. Depende del abogado». Catalina tenía 0 pesos. El ensayador le había cobrado con las muestras de roca que le sobraron, que era su forma de cobrar a los que no podían pagar con dinero. Pero 30 pesos más un abogado era una cantidad que estaba varios universos por encima de lo que podía conseguir vendiendo huevos de 2 gallinas. Salió del despacho de Próspero con el cuaderno debajo del rebozo y un problema que se sumaba a los 15 problemas que ya tenía. Sabía que estaba sentada sobre un tesoro y no tenía forma de reclamarlo. Era como tener la llave de una caja fuerte y no tener brazos para abrirla. Regresó a San Jacinto. Recogió a Aurelito de la cabaña de Macedonio. Caminó los 200 metros hasta el granero. Entró, cerró la puerta, acostó al niño en la cama de paja y se sentó en la piedra de la esquina a pensar. Lo que pensó no fue un plan, fue una lista. Una lista de lo que tenía y lo que necesitaba, organizada no por importancia sino por viabilidad. ¿Qué podía conseguir primero? ¿Qué podía conseguir después? ¿Y qué tenía que esperar? Tenía un granero, 2 gallinas, un cuchillo, un cuaderno con información valiosa, un bebé recién nacido y la capacidad de trabajar. Necesitaba 30 pesos para el registro, un abogado y tiempo. El tiempo era lo más difícil de conseguir
porque don Severiano podía decidir en cualquier momento que el terreno del granero también era suyo, y si eso pasaba antes de que Catalina registrara la concesión, todo lo que Aurelio había descubierto se convertiría en propiedad de don Severiano. Catalina empezó a trabajar, no en el sentido abstracto de la palabra, sino en el sentido más físico, más concreto, más agotador posible. Cosía ropa para las mujeres del pueblo que no la rechazaban, que eran pocas pero existían. Lavaba ropa en el arroyo. Vendía los huevos de sus gallinas puerta por puerta, soportando las miradas y los comentarios con la misma expresión neutra que usaba como escudo desde el día que don Severiano le quitó la casa. Cada moneda que ganaba la guardaba en una bolsa de tela cosida al interior de su falda, la misma bolsa donde había cargado las muestras de roca a Chihuahua. Cada moneda era un paso, cada paso la acercaba a los 30 pesos, y cada día que pasaba, sin que don Severiano descubriera lo que había debajo del granero, era un día ganado. Pasaron 3 meses, 3 meses de trabajo, de noches sin dormir cuidando a Aurelito, de mañanas amasando barro para reparar las grietas que el invierno abría en las paredes del granero, de tardes caminando al pueblo a vender huevos y a comprar maíz con monedas contadas una por una. 3 meses en los que el granero fue transformándose de un refugio temporal en algo que se parecía cada vez más a una casa. Catalina le agregó una repisa de madera para guardar los trastes, un gancho para colgar el rebozo, una ventana pequeña en la pared este que tapó con un pedazo de tela translúcida que dejaba pasar la luz pero no el viento. 3 meses en los que Aurelito creció de un recién nacido que no hacía más que comer y dormir, y gritar a un bebé de 3 meses que sonreía cuando Catalina le cantaba y que agarraba su trenza con los puños como si no quisiera soltarla nunca. Al cabo de 3 meses, Catalina tenía 22 pesos, le faltaban 8, y la paciencia se le estaba acabando porque don Severiano había empezado a mandar trabajadores a limpiar el terreno alrededor de la parcela que le había quitado, y cada día los trabajadores se acercaban más al granero. Catalina los veía desde la ventana de tela, con Aurelito en brazos, midiendo la distancia entre los machetes de los trabajadores y la puerta de 3 tablas que ella había construido, y la distancia se acortaba como se acorta la soga de un reloj que marca el tiempo que le queda a alguien para actuar. Fue entonces cuando Macedonio Quirós hizo algo que cambió todo. No lo hizo con dinero, ni con influencia, ni con nada que un hombre de 73 años con una pierna más corta que la otra pudiera ofrecer en términos convencionales. Lo hizo con información. Una tarde, mientras dejaba un jarro de leche de cabra en la puerta del granero, le dijo a Catalina sin preámbulos, con la misma voz con que le ponía nombres a sus plantas: «Señora, don Severiano está buscando un comprador para la parcela de Aurelio. Le ofreció el trato a un ganadero de Delicias que viene la semana que viene. Si ese ganadero compra la parcela, va a querer el terreno del granero también, y don Severiano se lo va a dar». «¿Cómo sabe eso?», preguntó Catalina. «Porque don Severiano habla fuerte cuando toma tequila, y yo vivo al otro lado del arroyo de la cantina». Catalina tenía una semana para conseguir 8 pesos, ir a Chihuahua, registrar la concesión, y regresar antes de que el ganadero de Delicias cerrara el trato con don Severiano. Una semana. Al día siguiente, Catalina hizo algo que nunca había hecho. Fue a la tienda de Hilario Cárdenas y le pidió un préstamo. No lo pidió como quien pide un favor. Lo pidió como quien propone un negocio. Se paró frente al mostrador de vidrio con Aurelito en brazos y le dijo a Hilario con la voz más clara y más firme que había usado desde la muerte de Aurelio: «Don Hilario, necesito 10 pesos prestados. No es limosna, es un préstamo. Le pago el doble en 3 meses. Si no le pago, le doy las gallinas y todo lo que tengo». Hilario la miró por encima del mostrador, miró al bebé, miró las manos de Catalina, esas manos que 3 meses antes estaban agrietadas de tanto lavar ropa ajena y que ahora estaban callosas de una forma diferente. La callosidad de quien construye, no de quien limpia. Miró sus ojos verdes que no pedían lástima, sino que ofrecían un trato. Y algo en la ecuación que Hilario calculaba permanentemente
la ecuación de cuánto vale cada persona en función de lo que puede producir, le dijo que Catalina Herrera valía más de lo que el pueblo creía. «Le presto los 10 pesos», dijo Hilario, «pero quiero saber para qué». «No puedo decirle». «Entonces no hay trato». Catalina lo miró, calculó, tomó una decisión que podía destruirla o salvarla, y la tomó en menos de 3 segundos, porque los 3 meses de soledad y trabajo y maternidad y miedo la habían convertido en una mujer que tomaba decisiones con la velocidad de un animal que sabe que dudar es morir. Aurelio encontró algo debajo del granero, algo que vale dinero. «Necesito registrarlo antes de que don Severiano se entere». Hilario no pestañeó, no preguntó qué era, no pidió más explicación. Lo que hizo fue abrir la caja registradora, sacar 10 pesos y ponerlos en el mostrador. «Si es lo que creo que es», dijo Hilario, «le presto los 10 pesos y le presto algo más. Un consejo. No vaya sola a Chihuahua. Lleve a alguien que sepa leer contratos. Lleve a Macedonio. Ese viejo sabe más de lo que aparenta». Catalina tomó los 10 pesos. Fue al granero. Preparó un morral con comida para 2 días, los pañales de Aurelito, el cuaderno de Aurelio y las muestras de roca. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Catalina, Aurelito y Macedonio tomaron el tren a Chihuahua. Macedonio había aceptado ir sin preguntar para qué, porque Macedonio era un hombre que entendía que las preguntas son a veces una forma de retrasar lo que hay que hacer. En Chihuahua fueron directo al despacho de Próspero Salcido. Próspero los recibió, revisó las muestras nuevas, confirmó que la concentración seguía siendo alta y los mandó con un abogado que conocía, Teófilo Barrera, un hombre joven de 30 años con traje raído y ambición intacta que se había graduado de la Facultad de Leyes hacía 2 años y que todavía no había tenido un caso que le cambiara la vida. Teófilo escuchó la historia, leyó el cuaderno de Aurelio, revisó las muestras y le dijo a Catalina que el registro era posible, pero que tenía que hacerse inmediatamente. «El terreno donde está el granero es comunal», explicó Teófilo, desplegando un mapa catastral sobre su escritorio. «No es de don Severiano, no es de nadie. Cualquier ciudadano mexicano puede solicitar una concesión de exploración minera sobre terreno comunal. La solicitud se hace ante la agencia de minería. El costo es 30 pesos. El trámite tarda 48 horas, y una vez registrado, nadie puede reclamar el subsuelo, excepto el titular de la concesión». «Hágalo», dijo Catalina. Teófilo hizo el trámite en 2 días. 2 días en los que Catalina durmió en el piso del despacho de Teófilo, con Aurelito en brazos y Macedonio roncando en una silla, porque no tenían dinero para una posada, y porque el piso del despacho de un abogado seguía siendo más cómodo que el suelo de un camino en diciembre. Al tercer día, Teófilo le entregó a Catalina un documento con sellos y firmas que decía que Catalina Herrera de Herrera era titular de la concesión de exploración minera número 4387 sobre el terreno comunal adyacente a la parcela 12 del municipio de San Jacinto del Llano, Chihuahua. Catalina sostuvo el documento con las 2 manos. Lo leyó con los ojos de alguien que no sabe leer pero que reconoce su nombre, que Teófilo le señaló con el dedo, y que entiende que las letras y los sellos y las firmas en ese papel significaban que por primera vez en su vida tenía algo que no le podían quitar. No con deudas, no con documentos del juez de paz, no con la voluntad de don Severiano Montiel ni de nadie, porque la ley federal estaba por encima del poder local y ese papel era ley federal. Regresaron a San Jacinto en el tren del viernes por la tarde. Catalina entró al granero con Aurelito dormido en brazos y el documento cosido al interior de su falda junto con los pesos que le sobraron. Se sentó en la piedra de la esquina, miró el piso de tierra que escondía una veta de plata y por primera vez en meses sonrió. No una sonrisa grande ni luminosa, ni nada que se pareciera a la felicidad convencional. Fue una sonrisa pequeña, privada, que solo ella y Aurelito vieron y que contenía más poder que cualquier gesto que don Severiano Montiel hubiera hecho en toda su vida. Lo que siguió fue la parte que el pueblo no esperaba. El ganadero de Delicias llegó el lunes. Se reunió con don Severiano en la cantina.
cerraron el trato por la parcela. Y cuando el ganadero preguntó por el terreno del granero, ¿qué hay con ese pedazo de al lado? Don Severiano le dijo que era terreno comunal y que podía incluirlo en la compra con un trámite simple ante el juez de paz. El ganadero dijo que lo quería. Don Severiano dijo que lo arreglaría. Don Severiano fue al despacho de Onésimo Parra, el juez de paz, y le pidió que preparara un documento de cesión del terreno comunal a nombre del ganadero. Onésimo, con sus lentes de alambre y su obediencia habitual, empezó a redactar el documento. Pero al consultar el registro federal, algo que Onésimo nunca hacía porque nunca era necesario, porque nadie en San Jacinto registraba nada a nivel federal, encontró algo que lo hizo detenerse en medio de una frase y quedarse mirando la pantalla con la boca abierta. «Don Severiano», dijo Onésimo con la voz de quien está a punto de dar una noticia que preferiblemente no daría, «hay un problema». «¿Qué problema?» «Ese terreno tiene una concesión minera registrada». ¿Una qué? «Una concesión de exploración minera, federal, a nombre de Catalina Herrera de Herrera». El silencio que siguió fue del tipo que precede a las tormentas. Don Severiano se quedó inmóvil durante 10 segundos. 10 segundos en los que su cerebro procesó la información, la rechazó, la volvió a procesar y finalmente la aceptó con la rabia contenida de un hombre que descubre que alguien le ganó una jugada que él ni siquiera sabía que se estaba jugando. Después se levantó de la silla sin decir una palabra, se puso el sombrero y caminó al granero. Catalina lo vio venir desde la ventana de tela. Lo vio caminar por el sendero de tierra con la mandíbula apretada y los puños cerrados y la postura de un hombre que está acostumbrado a que el mundo se mueva cuando él empuja y que acaba de descubrir que algo no se movió. Se sentó en la piedra de la esquina con Aurelito en brazos y esperó. No se levantó cuando don Severiano tocó la puerta. No se levantó cuando don Severiano empujó la puerta que se abrió con el crujido del cuero que servía de bisagra. No se levantó cuando don Severiano entró al granero y se quedó parado frente a ella con la cara roja y los ojos brillantes de furia contenida. «¿Qué hiciste?», dijo don Severiano. «Registré lo que es mío», dijo Catalina sin levantarse, sin cambiar de posición, sin alterar la voz, sin dejar de mecer a Aurelito que dormía ajeno a todo. «Ese terreno no es tuyo». «La concesión dice que sí». Don Severiano abrió la boca para decir algo más, pero la cerró. Miró a Catalina, miró al bebé, miró el granero que ella había reparado con sus manos, miró las paredes selladas con barro, el techo tapado, la puerta de 3 tablas, la cama de paja, el fogón de piedra, la repisa con los trastes, la ventana de tela. Miró todo lo que una mujer sola y embarazada había construido en el lugar que él le había dado como castigo, como humillación, como la versión más barata posible de la compasión. Y algo cambió en su cara. No fue arrepentimiento. Don Severiano no era capaz de arrepentimiento. Fue reconocimiento. El reconocimiento involuntario de que estaba frente a alguien que era más fuerte que él, no en músculo, ni en dinero, ni en poder, sino en algo que él no tenía nombre para nombrar. Se dio la vuelta y se fue. No dijo nada más. Caminó de regreso al pueblo con el paso de un hombre que acaba de perder algo que no sabía que podía perder. Lo que siguió fueron meses de batallas que don Severiano peleó con abogados, con políticos, con el delegado municipal, con cualquiera que pudiera invalidar la concesión de Catalina. Mandó cartas a la agencia de minería, mandó telegramas al gobernador, contrató a un abogado de Chihuahua que le cobró 500 pesos por una impugnación que fue rechazada en 2 semanas porque el registro de Catalina estaba en regla y porque la ley era la ley, y ni siquiera don Severiano Montiel podía comprar la ley federal con dinero de pueblo. Mientras don Severiano peleaba con papeles, Catalina trabajaba. Teófilo Barrera, el abogado, le consiguió un socio, un ingeniero de minas retirado de Parral, que se llamaba Eulalio Mendívil y que tenía el dinero y la experiencia para hacer una exploración formal. Eulalio llegó a San Jacinto con 2 ayudantes, equipos de perforación básica,
y la curiosidad de un hombre que lleva 30 años buscando vetas y que había visto los números de Próspero Salcido y había decidido que valía la pena el viaje. Perforaron, tomaron muestras, analizaron. Y lo que encontraron fue exactamente lo que Aurelio había documentado en su cuaderno. Una veta de plata de ley alta que corría de norte a sur debajo del terreno del granero, a una profundidad de entre 1 y 3 metros, con una extensión estimada de 200 metros de largo por 15 de ancho. No era la veta más grande del mundo. No era Taxco, ni Zacatecas, ni nada que fuera a cambiar la historia de la minería. Pero era una veta sólida, explotable, rentable, que en manos de alguien que supiera trabajarla, podía producir ingresos constantes durante años. Eulalio le ofreció a Catalina un trato. Él ponía el dinero y la maquinaria, ella ponía la concesión y el terreno, y se repartían las ganancias 60-40. 60 para Eulalio, 40 para Catalina. Catalina le dijo que no. Le dijo que quería 50-50 o nada. Eulalio la miró con la sorpresa de un hombre que no está acostumbrado a que le digan que no, especialmente una mujer de 27 años que vivía en un granero con un bebé de 3 meses. Pero la sorpresa duró un segundo. Después, la sorpresa se convirtió en respeto, y el respeto se convirtió en un apretón de manos. 50-50. La primera extracción fue modesta. 2 toneladas de mineral en bruto que Eulalio procesó en una fundición en Parral y que produjeron 40 kilos de plata de buena calidad. 40 kilos de plata que al precio del mercado de ese momento valían lo suficiente para que la parte de Catalina, el 50%, fuera más dinero del que ella había visto en toda su vida, más dinero del que Aurelio había ganado en 10 años de trabajo, más dinero del que don Severiano le había pagado por la parcela de 4 hectáreas que ella había perdido. Lo primero que Catalina compró fue una puerta de verdad, de madera de encino, con bisagras de hierro y una cerradura de latón con 2 llaves. Mandó hacer la puerta con un carpintero de Chihuahua y la trajo en el tren envuelta en mantas para que no se rayara. Cuando la puerta llegó al granero y el carpintero que la instaló terminó de ajustarla, y Catalina giró la llave por primera vez, y el mecanismo de la cerradura hizo clic con ese sonido seco y definitivo que hacen las cerraduras cuando funcionan, Catalina supo que el granero había dejado de ser un castigo y se había convertido en una elección. Lo segundo que compró fue comida. No la comida de la sobrevivencia, maíz, frijol, sal, sino comida que no había probado en meses. Queso, piloncillo, chocolate, carne seca, un frasco de miel. Llenó la repisa de madera que había construido con sus manos y se quedó mirándola durante 5 minutos, como quien mira algo que no cree que sea real. Lo tercero que compró fueron materiales para construir una casa, no en otro lugar, en el mismo terreno del granero, al lado del granero. Una casa de piedra con techo de teja, 2 cuartos, un piso de ladrillo, una cocina con fogón de piedra y chimenea, y un pozo propio que perforaron los ayudantes de Eulalio como parte del trato. La casa tardó 4 meses en construirse. Catalina supervisó cada piedra, cada viga, cada teja, con la atención de alguien que sabe que está construyendo no solo una casa, sino una respuesta a todos los que dijeron que vivir en un granero era vivir como animal, una respuesta que no necesitaba palabras porque estaba hecha de piedra y cal y voluntad. Cuando la casa estuvo terminada, Catalina no se mudó inmediatamente. Se quedó una noche más en el granero, la última noche. Acostó a Aurelito en la cama de paja, se acostó a su lado, y miró el techo que había reparado con tablas de una cerca vieja. Cada tabla era un recuerdo. Cada mancha de barro era una batalla. Cada grieta sellada era una noche sin dormir. Ese granero la había humillado y la había salvado y la había convertido en la mujer que era ahora. Y dejarlo era necesario, pero no era fácil. A la mañana siguiente se mudó a la casa nueva. Puso la imagen de la Virgen de los Dolores en la repisa de la sala. Puso el cuchillo de Aurelio en un gancho de la cocina. Puso el cuaderno de Aurelio en un cajón de la mesa nueva, envuelto en la misma lona encerada en que lo había encontrado. Y puso a Aurelito en una cuna de madera que el carpintero le había hecho como regalo,
con un colchón de algodón y una cobija de lana, y Aurelito durmió esa noche sin despertarse ni una sola vez, como si supiera que el suelo de tierra se había terminado para siempre. Lo que pasó después fue lo que el título de esta historia promete. Llegaron a suplicar, no todos el mismo día, no todos por la misma razón, pero llegaron. Hilario Cárdenas fue el primero. No vino a suplicar, vino a cobrar, que era diferente. Pero cuando llegó al granero, que ya no era granero sino el almacén de herramientas de la operación minera, y vio la casa de piedra, y vio a los trabajadores de Eulalio extrayendo mineral, y vio a Catalina parada en la puerta de su casa nueva con Aurelito en brazos y un vestido limpio que no tenía remiendos, Hilario se quitó el sombrero y le dijo, «Señora Herrera, no vengo a cobrar. Vengo a pedirle disculpas por no haberle fiado cuando lo necesitaba». Y Catalina le pagó los 10 pesos que le debía, más los 10 de interés que había prometido, más un peso adicional que no tenía nombre, pero que Hilario entendió como lo que era. La moneda de la dignidad recuperada. Braulia Soto, la partera, vino 3 meses después. La encontraron sentada en la puerta de la casa de Catalina un martes por la mañana, con la cara de alguien que ha ensayado un discurso durante semanas y que al momento de decirlo, descubre que las palabras se le olvidaron. Lo que le dijo fue, «Señora, yo debí haberla atendido. No me importaba el dinero. Me importaba lo que iba a decir Clotilde». Catalina la miró con esos ojos verdes, que ya no tenían el vacío de un año atrás, sino algo más templado, más medido, y le dijo, «Lo sé, doña Braulia, lo sé. Clotilde Montiel no vino a suplicar, Clotilde vino a pedir trabajo, porque don Severiano, después de perder la batalla legal por la concesión minera, y después de perder al ganadero de Delicias que se fue sin comprar nada, y después de pagar los 500 pesos del abogado que no sirvió para nada, y después de descubrir que la plata que estaba debajo del terreno, que él despreció, valía más que toda su hacienda, don Severiano empezó a beber. Y cuando don Severiano bebía no trabajaba. Y cuando no trabajaba las 600 hectáreas no producían. Y cuando las 600 hectáreas no producían, las deudas crecían. Y cuando las deudas crecían, Clotilde descubría que la risa que había usado como arma contra Catalina ya no servía para comprar tortillas. Clotilde llegó al granero, al antiguo granero, ahora almacén, con un vestido que ya no era elegante sino remendado, con el pelo que ya no estaba peinado con esmero sino recogido con prisa, y con una expresión que Catalina reconoció porque la había visto en su propio espejo un año antes. La expresión de alguien que ha perdido todo y que está buscando el fondo para saber desde dónde empezar a subir. «Necesito trabajo», dijo Clotilde sin mirar a Catalina a los ojos. Catalina la miró. Miró a la mujer que se había reído de ella en la tienda de Hilario. Miró a la mujer que había dicho que la criatura no era de Aurelio. Miró a la mujer que había organizado el boicot silencioso que cerró todas las puertas del pueblo en la cara de una viuda embarazada. Y lo que vio no fue una enemiga, sino un espejo, una mujer que había caído y que no tenía quien la levantara. «¿Sabe coser?», preguntó Catalina. «Sí». «Empiece mañana». Clotilde empezó al día siguiente. No le agradeció a Catalina con palabras, la agradeció con trabajo. Cosía uniformes para los trabajadores de la mina, remendaba los costales de mineral, hacía las cortinas de la casa nueva, y cada puntada que daba era una puntada que cerraba una herida que ella misma había abierto. Don Severiano fue el último en llegar. No vino a suplicar ni a pedir trabajo. Vino a vender. Vino a ofrecer las 600 hectáreas que ya no podía mantener a la única persona en San Jacinto que tenía dinero para comprarlas, Catalina Herrera. Llegó una tarde de septiembre, flaco como no lo había sido nunca, con el bigote sin encerar y el traje arrugado y el caballo negro que ahora caminaba con la lentitud de un animal que refleja el estado de su dueño. Se bajó del caballo frente a la puerta de la casa de piedra, la puerta de encino con cerradura de latón, y se quedó parado ahí sin tocar, como si tocar esa puerta significara aceptar algo que todavía no estaba listo para aceptar.
Catalina abrió la puerta antes de que tocara. Lo miró. Miró al hombre que le había quitado la casa, que le había dado el granero como castigo, que la había obligado a firmar con una X un documento que le robaba todo lo que su marido había construido. Lo miró con esos ojos verdes que un año atrás estaban vacíos y que ahora estaban llenos de todo lo que había pasado, de todo lo que había perdido y de todo lo que había ganado, de todo lo que había construido con manos que empezaron agrietadas de lavar ropa ajena y que ahora estaban callosas de una forma diferente, la callosidad de quien construye un mundo. Don Severiano se quitó el sombrero, se lo puso contra el pecho y dijo algo que Catalina nunca esperó escuchar de la boca de un hombre que había pasado toda su vida tomando lo que no era suyo. Señora Herrera, usted tenía razón. Este lugar vale más de lo que todos creíamos. Catalina no respondió. No hacía falta. La respuesta estaba en la puerta de encino, en la casa de piedra, en la mina que producía plata, en el hijo que dormía en una cuna de madera, en el granero que se había convertido en almacén, en cada tabla del techo que había reparado con sus manos, en cada grieta que había sellado con barro, en cada noche que había pasado despierta, velando a un bebé, que nació en un lugar donde nadie quiso ayudarlo a nacer. La respuesta era ella misma, de pie, en la puerta de su casa, sin suplicar. Catalina compró las 600 hectáreas de don Severiano a un precio justo, ni más ni menos de lo que valían, porque Catalina no era vengativa. No era la clase de persona que aprovecha la debilidad ajena para humillar. Era la clase de persona que sabía lo que se sentía estar abajo y que no deseaba eso ni para el hombre que la había puesto ahí. Macedonio Quirós siguió viviendo en su cabaña al otro lado del arroyo. Siguió hablando con sus plantas. Siguió dejando un jarro de leche de cabra en la puerta del granero, que ahora era almacén, pero que para Macedonio seguía siendo la casa de la señora. Cada 2 días, sin tocar, sin esperar agradecimiento, con la constancia de un hombre que entiende que la bondad no necesita ser reconocida para existir. Aurelito creció. Aprendió a caminar en el piso de ladrillo de la casa que su madre construyó. Aprendió a leer en la escuela de Chihuahua, donde Catalina lo inscribió cuando tuvo edad. Aprendió a escribir su nombre, el nombre de su padre, con letras claras y rectas que no se parecían a la X con que su madre firmaba, pero que contenían la misma fuerza. Y cada noche, antes de dormir, Catalina le contaba una historia. No una historia inventada. La historia de un hombre que encontró plata debajo de un granero, y que no se lo dijo a nadie para proteger a la mujer que amaba. La historia de un cuaderno con letra redonda. La historia de un pueblo que se rió y que después suplicó. La historia de una puerta hecha con 3 tablas que se convirtió en una puerta de encino con cerradura de latón. Y Aurelito escuchaba con los ojos de su padre y la nariz de su madre y los puños cerrados de alguien que nació listo para pelear. Y cada noche hacía la misma pregunta. «Mamá, ¿y el granero todavía está ahí?» Y Catalina le decía que sí, que el granero seguía ahí, que nunca lo iba a derribar, porque el granero era la prueba de que una mujer sola, embarazada, sin dinero, sin familia, sin nadie que creyera en ella, podía tomar lo peor que el mundo le ofreciera y convertirlo en lo mejor que el mundo hubiera visto. Si esta historia te hizo pensar en alguien, en tu madre, en tu abuela, en una mujer que conoces que se levantó cuando todos esperaban que se quedara en el suelo, deja un comentario contando su historia, porque cada mujer que se niega a rendirse merece que alguien cuente lo que hizo. Suscríbete al canal y activa la campana para escuchar más historias como esta. Porque mientras haya una madre que construye puertas donde el mundo ve ruinas, hay una historia que merece ser contada.